Hola, hoy vamos a meternos de lleno en esas fuerzas invisibles que le dan forma a cada clase, a cada lección. Hablaremos de los paradigmas educativos, que son básicamente los modelos mentales que dictan cómo se enseña y sobre todo cómo se aprende. Seguro que a todos nos ha pasado, ¿no? Pensar en esa clase que nos cambió la forma de ver las cosas. Y por otro lado, en aquella que sentíamos pesada, anticuada. ¿Qué es lo que marca esa diferencia tan grande? Y bueno, la clave de todo está en este concepto, los paradigmas educativos. No es solo el carisma del profe o lo interesante del tema, es el modelo invisible que está detrás de todo. Para que se entienda mejor, imaginemos que estos paradigmas son como unos lentes. Cada par nos hace ver la educación de una manera completamente distinta, cambiando las reglas del juego. En pocas palabras, un paradigma educativo es el sistema operativo del aula. Es el software que corre de fondo y que nos dice quién habla, quién escucha, qué es importante y cuál es el objetivo final de la educación. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer un recorrido rápido por 5 de estas miradas, de estos paradigmas que han marcado la historia de la educación. Vamos a ver cómo ha ido cambiando la idea de lo que significa aprender. Empecemos con el más tradicional, el conductismo. Aquí la idea es bastante directa. Aprender es como un entrenamiento. Se basa en repetir y reforzar. Si haces algo bien, recibes un premio, una buena nota, y así, se supone, el conocimiento se queda grabado. Y como vemos aquí, los roles están clarísimos. El docente es el que sabe, el que transmite la información. Del otro lado, el estudiante es un receptor pasivo, casi como una esponja que absorbe lo que le dicen. Pero la cosa evolucionó. El cognitivismo llegó y dijo, oigan, un momento, lo que importa de verdad es lo que pasa adentro de la cabeza. Aquí, el aprendizaje ya no es solo repetir, es un proceso mental activo. Es como si nuestro cerebro organizara la información en carpetas. Y fíjense cómo cambian los papeles. El profe ya no es solo un transmisor, ahora es más bien un guía que ayuda a ordenar esas carpetas mentales. Y el estudiante, por su parte, se vuelve un procesador activo de información. Ya no solo recibe, sino que organiza y le da sentido a lo que aprende. El constructivismo va un paso más allá y es una idea poderosísima. Nos dice que el conocimiento no se recibe, se construye. Cada persona lo crea a partir de sus propias experiencias, de hablar con otros, de conectar lo nuevo con lo que ya sabía. Aquí el giro es de 180 grados. El docente pasa a ser un facilitador, alguien que crea el ambiente para que la magia suceda. Y lo más importante, el estudiante se convierte en el protagonista absoluto de su propio aprendizaje. Luego tenemos el paradigma humanista, que nos recuerda algo fundamental. En el aula no hay solo cerebros, hay personas. Este enfoque pone al estudiante en el centro, pero como un ser completo, con emociones, con motivaciones, con sueños, y todo eso influye en cómo aprende. Por eso, en este modelo, el docente es un promotor del crecimiento personal, de la autorrealización, y el estudiante es visto como un individuo único, que puede y debe dirigir su propio camino. La educación está ahí para darle confianza y herramientas. Y finalmente, llegamos al paradigma sociocrítico. Este enfoque, muy influenciado por pensadores como Paulo Freire, ve la educación como una herramienta para cambiar el mundo, no solo para entenderlo. Es una llamada a la acción. Aquí los roles son totalmente activos. Tanto el docente como el estudiante se convierten en agentes de cambio. Usan lo que aprenden para analizar la realidad de forma crítica y, sobre todo, para proponer soluciones a los problemas de su comunidad. Bueno, ya vimos los 5 modelos. Pero, ¿por qué es tan importante conocerlos? Pues porque el paradigma que se usa en un aula, a veces sin siquiera saberlo, tiene un impacto directo en la calidad y la profundidad del aprendizaje. El contraste es clarísimo. Un enfoque tradicional, como el conductista, se enfoca mucho en la memoria y la repetición. En cambio, los enfoques activos, como el constructivista o el sociocrítico, buscan fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, un aprendizaje que de verdad nos sirva para la vida. Y esta es la hipótesis central de la investigación que estamos analizando. Dicho de forma sencilla, cuando el estudiante se involucra, cuando participa,
Cuando hace, en lugar de solo escuchar, el aprendizaje es mucho más profundo y duradero. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo se ve la educación hoy en día? ¿Y hacia dónde tenemos que apuntar? Vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real. La verdad es que en la práctica, las aulas no son puras. La mayoría de los docentes son como DJs, mezclando elementos de diferentes paradigmas. A lo mejor usan una técnica conductista para memorizar algo específico y luego una actividad constructivista para un proyecto. Muchas veces lo hacen por intuición. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, que estos paradigmas son como el ADN de la educación. Segundo, que es súper importante que los docentes piensen críticamente sobre cómo enseñan. Y tercero, que el futuro no es casarse con un solo modelo, sino saber combinar lo mejor de cada uno para un mundo que es cada vez más complejo, digital y multicultural. Esto nos deja en un punto súper interesante. Quizás hemos estado haciendo la pregunta incorrecta todo este tiempo. El debate no debería ser sobre cuál paradigma es el mejor en abstracto. La verdadera pregunta, la que nos tenemos que hacer hoy, es esta. ¿Qué mezcla inteligente, qué combinación estratégica de todos estos modelos necesitan los estudiantes de hoy para tener las herramientas, no solo para entender el mundo que les toca, sino para ser capaces de construir el de mañana? Ahí queda la reflexión.